Diferencias metodológicas, paradigmas quanti-quali. A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos interpretativos como la etnografía y el constructivismo, que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Debido a las diferentes premisas que la sustentan, desde el siglo pasado, tales corrientes se han polarizado en dos aproximaciones principales para indagar: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. Enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinables variables, se desarrolla un plan para probarlas. Diseño. Se miden las variables en determinado contexto. Se analizan las mediciones obtenidas, con frecuencia utilizando métodos estadísticos, y se establece una serie de conclusiones respecto a la o las hipótesis. Características del enfoque cuantitativo. 1. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto. 2. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente, revisión de la literatura, y construye un marco teórico, la teoría que habría de guiar su estudio, del cual deriva una o varias hipótesis, cuestiones que van a examinarse si son ciertas o no, y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. 3. Así, las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. 4. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos en la hipótesis. Así que los datos se representan mediante números, cantidades, y se deben analizar a través de métodos estadísticos. 5. En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones, posibles, distintas o rivales a la propuesta del estudio, sean deshechas y se excluya la incertidumbre y se minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación y/o las pruebas de causa-efecto. 6. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan y/o miden no deben ser afectados por el investigador. 7. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, el proceso, y se debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los datos. 8. En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, muestra, a una colectividad mayor, universo o población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. 9. Al final, con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías, que explican y predicen. 10. Esta aproximación utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienzan con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis, que el investigador busca someter a prueba, de lo general a lo particular. Enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. En lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para refinirlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular, y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. Características del enfoque cualitativo. 1. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. 2. Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear el mundo empírico para confirmar si ésta está apoyada por los hechos, el investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los datos. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan en una lógica y proceso inductivo, de lo particular a lo general. 3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio.
4. El enfoque se basa en un método de recolección de datos, no estandarizados, ni completamente predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos. También resulta de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. 5. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registros de historias de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. 6. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. 7. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa, centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. 8. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. 9. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados de poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas. Incluso, regularmente no buscan que sus estudios lleguen a replicarse. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? El enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente acotar la información, medir con precisión las variables del estudio, tener foco. En las investigaciones cualitativas, la reflexión es el puente que vincula al investigador y a los participantes. Así como un estudio cuantitativo se basa en otros previos, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El primero se utiliza para consolidar las creencias, formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico, y establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Y en el segundo, para constituir creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería en un grupo de personas únicas. ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? Desde nuestro punto de vista, ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es esencialmente mejor que el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además que facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas, también aportando un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como la flexibilidad. El método cuantitativo ha sido el más usado por ciencias como la física, química y biología, por ende es más propio para las ciencias llamadas exactas o naturales. El método cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas y sociales, como la antropología, la etnografía y la psicología social. No obstante, ambos tipos de estudios son de utilidad para todos los campos. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma y no olvides visitar nuestro sitio web en aulasvirtuales.udla.edu.es.